En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Estamos estudiando las enseñanzas que el Señor impartió en el Sermón del Monte. Enseñanzas que se encuentran en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. También estas se encuentran en el libro de Lucas. Vamos pues entonces por la tercer bienaventuranza. Hemos estudiado dos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora estamos en el versículo 5 que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A veces la palabra manso y la palabra humilde es como intercambiable. Es decir, que cuando hablamos de los humildes, también hablamos de aquellos que son mansos. Y cuando mencionábamos a los mansos, también nos referimos a la humildad de ellos. Entonces, en esta bienaventuranza, habla de aquellos que son humildes, que se humillan delante de Dios. En la Biblia, la palabra humilde se refiere a cierta actitud espiritual para con Dios. Y también la palabra humilde y manso se refiere a aquellas personas que son pobres en cuanto a bienes materiales. Pero aquí, en esta tercer bienaventuranza, el Señor habla de aquellos que van a recibir la tierra por heredad. Y a lo largo de las Sagradas Escrituras, el Señor menciona la humildad y la mansedumbre como virtudes sumamente necesarias e importantes para tener buenas relaciones humanas. Y la palabra humildad y mansedumbre se refiere también a la manera como podemos relacionarnos con Dios. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estuvo con aquellos que habían reconocido su bancarrota espiritual, que eran sus discípulos. Ellos amaban al Señor, escuchaban su palabra, reconocían que Él era el Mesías. Aunque no tenían una comprensión tan profunda del mesiasgo de Jesucristo, ellos escuchaban su palabra y obedecían a su Señor. Y en una ocasión el Señor, al hablar de ellos y su condición como futuros líderes, como personas que iban a ser columnas de la iglesia, les dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y las Escrituras hablan de que debemos de ser mansos para con Dios. Ser manso para con Dios significa reconocer su señorío. Él establece las condiciones en que nos toca vivir. Pues Pablo dijo, yo sé vivir cualquiera sea mi condición. Sé vivir humildemente, refiriéndose que habían momentos, tiempos,
de su ministerio donde él pasaba ciertas necesidades de tipo material y sé vivir en abundancia. Habían periodos donde él tenía abundancia para sus necesidades propias y para predicar el evangelio en diferentes países. Y él dice, yo sé vivir, yo he sido enseñado, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí hay una mansedumbre para con Dios, que consiste en acatar la voluntad de Dios en nuestra vida, no importa en qué condiciones Dios nos coloque. También Dios enfatiza la palabra humildad. En Isaías 66, verso 2, Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Santiago dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. La bienaventuranza aquí es que los mansos recibirán la tierra por heredad, literalmente. Quizás esta sea una promesa escatológica, porque todos nosotros sabemos de que Jesucristo viene a establecer un reino y que nosotros reinaremos con Cristo. Dice la Biblia que seremos un reino de sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. Así que todas estas bienaventuranzas, esta palabra que pronuncia el Señor, está hablando de recompensas, pero no recompensas porque las ganamos nosotros, sino como consecuencia de su gracia, de su favor, de su bendición para con todos nosotros. La humildad y la mansedumbre es fundamental para que podamos servir al Señor. Moisés tuvo que aprender humildad y mansedumbre 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y se dice que, Dios dice que Moisés era el varón más manso sobre la faz de la tierra, apto para ejercer autoridad, apto para heredar autoridad. Y por eso Dios lo llama y lo envía y manifiesta a Moisés la autoridad de Dios, porque él aprendió a ser manso y humilde de corazón. Son dos virtudes básicas y esenciales para todo aquel que pretende ejercer autoridad espiritual, para el liderazgo cristiano. Y el Señor dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, debemos de entender que aun cuando nosotros vinimos a Cristo, no teníamos hambre de justicia. En realidad, no creo que el Señor está hablando de los inconversos o de la condición de cuando nosotros estamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, porque tampoco podíamos anhelar justicia, a no ser que sea una justicia meramente humana. Pero ahora sí somos cristianos, hemos sido justificados por la fe en la persona de nuestro Señor. Somos declarados sin culpa a causa de que Cristo llevó nuestra culpa y murió por nuestros pecados en la cruz. Ahora
ahora que nosotros hemos sido santificados y nuestro corazón ha sido purificado y que conocemos la justicia divina y que Dios nos ha enseñado a hacer lo recto, a amar lo recto y procurar vivir y practicar la justicia, ahora el Señor nos concede que podamos vivir una vida de justicia y practicar la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Además, todas estas bienaventuranzas significan que todo aquel que ama a Dios entrará en el reino de Dios, y en el reino de Dios se practica la justicia. Es nuestro deber ser justos, es nuestro deber practicar la justicia, es nuestro deber vivir una vida conforme a los parámetros, a las leyes, a los mandamientos del reino de Dios en el cual nosotros estamos. Somos ciudadanos del reino. Y por eso se dice que estas bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios en el cual nosotros entramos como ciudadanos y practicamos las leyes, los mandamientos, las enseñanzas de este sermón. Y eso significa ser saciados de justicia. Es una justicia práctica. Es la manera como nosotros nos relacionamos con los demás. Ser justos. Darle a cada quien lo que le corresponde. Hacer justicia. Porque no podemos decir que somos cristianos y llegar a vivir de una manera injusta como viven aquellos que no conocen a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque en el reino de Dios hay abundancia de esa justicia y seremos saciados. En el verso 7 encontramos la otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo más común, lo que impulsaba al Señor a hacer el bien a las personas, era la misericordia. En una ocasión dijo, yo tengo compasión de este pueblo, porque veía al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor. Movido el Señor por su misericordia, acudía a la gente y le hacía bienes, los sanaba, los liberaba, estaba a favor de los pobres, de los desheredados, de los más débiles y vulnerables de la sociedad en el tiempo del Señor. Era el amor, la compasión, la misericordia que lo movía a él. Y siempre cuando leemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios actuando con misericordia, que es compasivo, que hace misericordia a millares de millares y que su misericordia permanece para siempre. Es una virtud que adquieren aquellos ciudadanos que han entrado en el reino de los cielos, que somos nosotros. Bienaventurados los misericordiosos. Nosotros hemos recibido de gracia todo lo que Dios nos ha concedido y de gracia debemos de darlo. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, por esa razón, el Señor está diciendo que una de las cosas que caracterizan al ciudadano del reino de los cielos es la misericordia. Y que cuando nosotros sembramos
la misericordia, actuamos con misericordia, nosotros también recibimos misericordia. En el verso 8, el Señor también dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una gran promesa. Pero el único que puede limpiarnos nuestros corazones, amigos que me escuchan, es Dios. Cristo dice que del corazón salen los adulterios, la violencia, el crimen, los homicidios, que del corazón salen los malos pensamientos y toda clase de injusticia, toda clase de maldad. Del corazón surge la concupiscencia, la lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio. Jesús habla del corazón. Pero también aquí en esta bienaventuranza se dice, bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Y el único que puede limpiarnos nuestro corazón y limpiarnos de toda maldad es Jesús, que derramó su sangre, sangre que tiene poder para limpiarnos y santificarnos. Una promesa para aquellos que creemos en Cristo, una promesa para aquellos que hemos recibido a Cristo, una promesa para aquellos que hemos entrado al reino de Dios y que el Señor nos ha limpiado y nos continúa limpiando con su sangre que derramó en la cruz. Bienaventurados los de limpio corazón. Y la bienaventuranza consiste precisamente que un día estaremos en la presencia de Dios y veremos a Dios. La bienaventuranza también puede tener una connotación actual, vivencial ahora en este tiempo, en el sentido que vemos a Dios por la fe y que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Que podemos ver a Dios en cuanto a su gracia derramada para con nosotros todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y miraremos a Dios en el día en que estemos en su reino. En el verso 9 se dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La violencia ha desaparecido. Hemos tenido paz porque hemos sido justificados y perdonados por el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Cristo nos reconcilió consigo mismo y con Dios por su sacrificio en la cruz, sino que ahora nosotros sabemos lo que es la paz, lo que es ser reconciliado, los que somos pacificadores, a causa de que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Todas estas bendiciones y gracias recibidas del Señor las podemos poner en práctica en nuestra vida. Estamos aquí para interceder, para orar y para mediar entre aquellos que todavía no han establecido su paz para con Dios. Los más grandes pacificadores que han habido en la historia han sido cristianos. Aquellos que fueron designados por las naciones para mediar en medio de guerras, en medio de odios, y han logrado establecer pactos, acuerdos, armisticios, han sido cristianos que tienen en su corazón un sentido cabal y completo de lo que significa la paz. Por eso el Señor dice aquí, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, la identidad de los hijos de Dios es que ellos viven en paz, promueven la paz,
median a favor de la paz. Mañana, si el Señor así lo permite, continuaremos hablando de estas bienaventuranzas. Son las características de los ciudadanos del reino, las características de nosotros los cristianos. Debemos de leer con cuidado esas bienaventuranzas para darnos cuenta que esa es la identidad nuestra. Estamos aquí como pacificadores, como mediadores. Y lo espero a usted mañana para que continuemos estudiando este tema que se intitula Las enseñanzas del reino de Dios. Dios le bendiga. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.